inicio pues preguntándoles y que recordemos que vimos en la sesión anterior, chicos. Ya hemos tenido 2 sesiones con ustedes, esta sería la tercera. Les pregunto entonces, la segunda sesión, ¿de qué temas trató? ¿De qué hablamos en la segunda sesión? En la segunda sesión hablaste sobre probabilidad, combinatoria, permutaciones, diagrama de árbol. ¿Sí? Y probabilidad condicional. Ok, muy bien, Daniela. Creo que estaba escuchando ahorita en la sesión de Mario, creo que está muy atenta. Felicitaciones. Esperamos que los demás se encuentren de la misma manera en sus casas, aunque no estén encendiendo los micrófonos y nada, ¿no? Como les había explicado antes, nuestras sesiones se dividen en 4 grandes espacios. Uno primero que trabaja estadística y probabilidad, que fue el que ya vimos la semana pasada. Un segundo que va a tratar temas de geometría, que es con el que vamos a iniciar hoy. ¿Está claro entonces? ¿Ustedes ven geometría en el colegio? Sí, señor. Bueno, ¿están viendo en este momento geometría? Creo que hay otra persona ahí conectada. ¿Están viendo en ese momento geometría? ¿Qué temas que están viendo en geometría? Jóvenes. Jóvenes. Geometría nosotros no estamos viendo. Ah, no, no está viendo. Acá dice que sí. Andrés Felipe, tú, ¿en 10º vienes geometría o en 9º? En 9º me parece que sí. No me acuerdo muy bien. ¿Y te acuerdas de algún tema de geometría de los de 9º, Andrés? Pues la verdad no. No, bueno. Suponiendo solamente de que todos están en la condición de Andrés, de que no se acuerdan de los temas de geometría, vamos a iniciar hoy con unos temas que son bastante recorridos. Hoy vamos a iniciar primeramente con un poquito de teoría. Entonces vamos a ver lo que es el perímetro. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica cualquiera. Entonces, por ejemplo, alguien que me explique cómo calculamos el perímetro de un triángulo, como lo encontramos aquí. ¿Quién me puede explicar? Profe, si no estoy mal, me parece que sumando los lados. Muy bien, Andrés. El perímetro de un triángulo se calcula sumando los lados de cada uno de él. Normalmente, cuando los triángulos, tenemos varios tipos de triángulos, ¿no? Entonces tenemos un tipo de triángulo que es el triángulo equilátero. Es decir, que sus lados son iguales. Por lo tanto, cuando calculamos el área de un perímetro de un triángulo cuyos lados son iguales a L cualquier número, obviamente positivo, entonces es la suma de esos 3 veces L o es 3L, que es 3 por L, que nos da exactamente el mismo resultado. Para cualquier triángulo de otro estilo, lo que hacemos es sumar los lados. El área de una figura cuadrilátera, es decir, que tiene 4 lados, me estoy adelantando, el perímetro de una figura cuadrilátera de 4 lados es igual a la suma de cada uno de sus lados. Cuando tenemos un cuadrado, eso es 4L, que es multiplicar 4 pues, por L, que es la cantidad de lados posibles, L cualquier número entero positivo, y si tenemos un rectángulo, pues sería multiplicar los lados, los lados opuestos por 2 y luego sumarlos. Recordemos que un cuadrado es una figura geométrica de 4 lados cuyos 4 lados son iguales, y un rectángulo es una figura geométrica cuyos lados opuestos son iguales, es decir, tiene 2 lados de tamaño distinto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos entendiendo?
Sí, señor. Sí, señor. Vale, pues. La persona que está desde el chat de Jesús Matacea, ¿hay dos personas o solo hay una? No, solo, yo soy la hija. Ah, ok, entendido, vale, pues muy bien. Ya sabemos entonces cómo calculamos el perímetro de un triángulo, perdón, cómo calculamos el de un cuadrilátero, puede ser un rectángulo. ¿Qué tipo de cuadriláteros tenemos? Cuadrado, rectángulo, paralelogramo. Tenemos también rombos, esos son figuras de 4 lados y pues figuras, llamémosle feitas, así como esta que encontramos aquí, es decir, cuyos 4 lados son distintos. Esto no es una figura cuadrilátera, pero pues tiene 4 lados, entonces podríamos interpretarla en algo semejante. ¿Listo? Y para calcular el perímetro de un círculo, pues entonces tenemos que el perímetro P le podemos llamar es igual a 2pi por el radio, donde el radio es igual a 1/2 del diámetro. El diámetro es esta cuerdita que va desde un punto hasta el lado opuesto exactamente de la figura circular, y el perímetro, el radio, perdón, es la mitad de él. Y esto entonces, el diámetro es igual a 2 veces el radio. Por lo tanto, estas fórmulas que están aquí son equivalentes. Pi es igual, perímetro es igual a 2pi por el radio, que esto es igual a 2 veces el diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está más la fórmula, miren. Aquí no es 2 veces el diámetro, aquí es pi por el diámetro, porque el diámetro es igual a 2r. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Vale, pues vamos entonces, Sí, con esto que acabamos de explicar, a hacer un primer ejercicio tipo ICFES, un ejercicio chévere, un ejercicio motivador. Y entonces ustedes, como ya me di cuenta que son bien participantes, les pido el favor a alguien de que me lea ese ejercicio. Natalia Toro, ¿estás ahí? Sí, señor. Vale, entonces te escucho leyendo el ejercicio, por favor. Vale. Don Juan desea medir el perímetro de una extensión de tierra, pero decide medirla con sus pies. La forma de medir consiste en dar pasos de tal manera que la punta de un pie toque el talón del otro. Así que parte del punto A bordeando la extensión en el sentido 1, pero cuando llega al punto B decide delegar a su hijo Carlitos de 8 años para que continúe con su labor. Carlitos cuenta pasos hasta el punto de salida de su padre A. Ok, y entonces tenemos ahí la figura y tenemos la pregunta que nos dice: de la manera que se midió cada parte del camino, ¿es posible obtener una medida del perímetro de dicha extensión? Entonces miremos la figurita. Esto creo que no se puede hacer más grande. Si alcanzan a ver la figura, ¿verdad? Sí, la alcanzan a ver. Don Juan es el que está en la parte de arriba, en el punto A. Él inicia en el sentido 1, es decir, hacia la derecha de todos nosotros. Inicia en ese sentido, y cuando llega al punto donde está Carlitos, que es el punto B, pues resulta que es él quien para y continúa Carlitos haciendo el recorrido del perímetro. Es decir, digamos que el perímetro podríamos nosotros asumir que es el croquis, la parte que bordea alguna cosa. Entonces, en total, don Juan dio 88 pasos del punto A al B, y Carlitos dio del punto B al punto A 432. Esto se da de acuerdo a pues que los pasos de Carlitos, claramente los pies de Carlitos son más pequeños que los pies de don Juan. Entonces, a la pregunta, ¿es posible obtener una medida del perímetro de dicha extensión? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es posible o qué no es posible? ¿Es posible o no es posible? ¿Es posible o no es posible, jóvenes? ¿Qué creen? Aquí la respuesta, no les estoy pidiendo una de las 4 respuestas. Les estoy diciendo, ¿es posible o no es posible? Es decir, tienen que contestar sí o no. Sí. Ok, Natalia, tú dices que sí. Vamos a ver si es posible.
Dice A, si se suman los pasos de don Juan con los de Carlitos. Sí, se pueden sumar, pero eso no nos daría el perímetro, dado que no sabemos cómo son los pasos de Carlitos y no sabemos cómo son los pasos de don Juan. Entonces descartamos el ítem A, ¿listo? Y lo descartamos por eso, ya porque con seguridad Carlitos, pues ya lo tenemos aquí, Carlitos dio muchos más pasos que los que dio don Juan. Entonces, si lo sumamos, pues eso nos da 440, nos da 520. Pero eso no nos dice nada porque daría 520 pasos, pero no sabemos pasos de quién. Entonces no podríamos decir que sí, si la respuesta es esa, sumar los pasos de don Juan con los de Carlitos. B, no, ya que ninguno recorrió el perímetro en su totalidad. Esa podría ser una respuesta, pero es que resulta que aunque ninguno recorrió el perímetro en su totalidad, pues entre los dos sí lo recorrieron. Y aunque no hemos llegado al punto que buscamos, hay un perímetro recorrido. Es decir, sí hubo alguien que sí hubo dos personas que lo recorrieron, aunque no nos dieron una exactitud de cuánto teníamos. C, no, porque la extensión de tierra no tiene forma regular. Eso es falso, porque a cualquier extensión de tierra, a cualquier figura geométrica, no geométrica, plana, no plana, se le puede calcular el perímetro. A cualquier figura se le puede calcular el perímetro. Es decir, hasta nosotros mismos, gordos, flacos, altos, bajos, a cualquiera de nosotros nos pueden calcular el perímetro. Entonces, esa respuesta tampoco es. Así que por deducción tenemos que la respuesta correcta es la D, porque ya hemos dejado otras tres respuestas en el camino, y tenemos que la respuesta D es sí, pero como los tamaños de los pies no son iguales, se debe encontrar la relación entre los tamaños y aplicarla a las distancias recorridas. Esa es la respuesta, claro, porque tenemos que buscar digamos que encontrar un paso en común entre todos los pasos que dio Carlitos y todos los pasos que dio don Juan. Tenemos que encontrar más que un paso, una medida que nos sirva para ellos, hacer como una relación para ver cuál es la medida que podemos colocar como en promedio de los pasos que dio Carlitos con los que dio don Juan, y llegaríamos a una respuesta correcta. Por lo tanto, es posible calcular el perímetro de dicha área, pero necesitamos encontrar una relación entre los pasos de ellos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Hubo algo que... Sí, señor. Ya saben que cuando haya algo que no entiendan, alguna parte en donde se quedan, pues no duden en preguntar. Vamos ahora con la siguiente. Aquí tenemos un poquito de lo que es la explicación. No se olviden ya de lo que acabamos de ver, lo que era la teoría. Y vamos a encontrar un nuevo ejercicio. Permítanme que se quedó esto. Vamos ahora con este punto, tiene que ver también con perímetros, y nos dice, la siguiente secuencia de figuras fue utilizada en el desarrollo de una clase de matemáticas. Nos dan 4 figuras ahí, nos dicen que esas figuras continúan, por eso hay unos puntos suspensivos. Numere ahora los cuadrados de cualquier figura de fuera hacia adentro. Así, por ejemplo, en la figura de la posición 4, el último cuadrado inscrito corresponde al número 5. Observe ahora lo siguiente. En cualquier figura, a partir de la segunda, si a un cuadrado le corresponde el número n, la longitud de su lado equivalente a la mitad. La longitud de su lado equivalente a la mitad de la longitud del lado del cuadrado n-2, esta afirmación se puede sustentar diciendo que... ¿Entendimos el enunciado? Yo no entendí, profe. Por aquí está Mario y yo tampoco él les ha recomendado que lo primero que tenemos que hacer es entender el enunciado cuando leemos algo.
Y en matemáticas, yo les decía hace unos días, tenemos que entender todo lo que nos dice el enunciado y todas las figuras que vamos a, y toda la información que nos dan, porque así mismo vamos a utilizar esas figuras. Entonces nos dice, numere ahora los cuadrados de cualquier figura, es decir, y entonces dice que de fuera hacia adentro. Es decir, que en la figura que está en la posición 1, el cuadrado grandote, el grandote, es el cuadrado 1. Y el cuadrado que está como un rombo, que lo podríamos ver ahí, es decir, el que está dentro, es el cuadrado 2. Pasamos a la siguiente figura, a la de la posición 2. Cuadrado grandote, el cuadrado 1, el que está en el rombo, el cuadrado 2, y el que está dentro de ese rombo, el cuadrado 3. Así sucesivamente, llegamos a que el cuadrado que está en la posición tiene el cuadrado grande, que es el primero, el que sigue, que es el que vimos en la posición 1, que es el cuadrado 2, luego tiene otro más adentro, que ese es el cuadrado 3, tiene uno nuevamente más adentro, que es el cuadrado 5, y el cuadrado chiquitico, que está en la parte final, sería el cuadrado 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Eso es lo que nos dice esta primera parte del enunciado. Numere ahora los cuadrados de cualquier figura, de fuera hacia adentro. ¿Listo? Y nos dan un ejemplo. Por ejemplo, en la figura de la posición 4, el último cuadrado escrito corresponde al número 5. Fue lo que acabamos de entender. Todos, les pregunto a todos, ¿entendieron esta parte que acabamos de explicar ahí? Sí, señor. Sí, señor, eso. Ok, entonces ya entendemos. Y si aparece un cuadrado nuevo en una posición 5, pues entonces ya no tendremos 5 cuadrados, sino que tendremos 6 cuadrados. Si aparece uno en una posición 6, ya no tendremos 6 cuadrados, sino que tendremos 7 cuadrados. Es decir, que por la posición de cada uno podemos hacer una semejanza ahí. Por la posición de cada grupo de cuadrados, pues tendremos un cuadrado más. Es decir, el cuadrado 1 tiene 2, el cuadrado 2 tiene 3, el de la posición 3 tiene 4, el de la posición 4 tiene 5, y así lo podemos ver sucesivamente. Dice, observe ahora lo siguiente. En cualquier figura, a partir de la segunda, si a un cuadrado le corresponde el número n, la longitud de su lado equivale a la mitad de la longitud del cuadrado n-2. ¿Qué entienden ustedes ahí lo que están leyendo? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden, jóvenes? ¿No entienden nada? Yo no, profe. Bueno, vamos entonces a analizar esta parte de aquí. Los cuadrados están inscritos, digamos que un cuadrado que está dentro de otro, ese cuadrado está inscrito. ¿Y en dónde toma sus vértices? Los vértices los toma en el punto medio del cuadrado mayor. Por ejemplo, vamos a ver, para no complicarnos, permítanme, yo coloco esto a cargar porque se nos va a apagar. Para no complicarnos, pues vamos a ver el ejercicio, el de la posición 1. Este cuadrado tiene un cuadrado inscrito dentro de él. Y ese cuadrado que está inscrito, pues tiene los vértices en el punto medio del cuadrado mayor. Es decir, miremos nuevamente, tenemos que el de la posición 1, miremos estas barritas negras que tenemos acá. Estas barritas negras que tenemos en la parte de acá nos muestran un vértice. Y ese vértice es la mitad de todo este lado de acá arriba del cuadrado. Como son cuadrados, pues como es un cuadrado, entonces tiene sus lados iguales. Toma este punto de aquí, que es la mitad del lado de arriba, lo une con la otra mitad del punto contrario, del lado contrario. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, de ahí tenemos que se forma el cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Los demás, Santiago, Felipe, Nicole, John, Andrés, por aquí hay muchos conectados, son los que me aparecen ahí en la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario que entendamos esas partes, chicos, porque si no las entendemos, pues más adelante nos equivocamos.
Joan, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, yo voy a asumir de que todos entendieron. Señor. Hasta que alguien no me diga lo contrario, pues no voy a saber si no están de acuerdo. Entonces tenemos que estos cuadrados de adentro están formados por los puntos medios del lado del cuadrado mayor. De la misma manera, pues entonces vamos a tomar que este cuadrado, que es el número 5, que está en la posición 4, está formado por los vértices que nos dan del punto medio del cuadrado número 4, y el cuadrado número 4 va a estar formado por la unión de los vértices de los puntos medios del cuadrado número 3, y el cuadrado número 3 va a estar formado por los puntos medios del cuadrado número 4, y el cuadrado número 4 está formado por los puntos medios del cuadrado grande, que es el cuadrado número 5. Ay, era del cuadrado número 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Entonces, Señor. esta parte de acá abajo nos dice que la longitud de su cuadrado, la longitud, lo que mide el lado, vamos aquí, a partir de la segunda, si a un cuadrado le corresponde el número n, es decir, el cuadrado número 5, ya sabemos que es el más chiquitico de la posición 4, el cuadrado número 2 es el segundo, es este que está aquí en la posición número 3, y así sucesivamente. Le corresponde el número n, es decir, ese número de cuadrado, la longitud de su lado, lo que mide su lado. Acordémonos que es la longitud es una medida nunca nos da en términos negativos, siempre nos da en términos positivos, equivale a la mitad de la longitud del cuadrado n-2. Miremos, por ejemplo, el de la posición 2. Este cuadrado es el número 3, ¿verdad? El más chiquitico. Este cuadrado es el número 3. Así pues, nos dice que si este cuadrado es el número 3, la longitud, es decir, uno de estos lados, equivale a la mitad de la longitud del cuadrado de n-2. ¿Cuál es el n-2? Si n es igual a 3, pues el n-2 es 1. Es decir, que un lado de estos corresponde a la mitad de la longitud del cuadrado 1. Es decir, desde el vértice inicial del cuadrado 1 hasta el punto medio. ¿Estamos claros? ¿Cómo así, Sí, profe? señor. ¿Cómo así? Ok, Entiendo. vamos nuevamente. Entendí. Vamos a fijarnos en estos cuadrados de la posición número 2. Vamos ahora a fijarnos en el cuadrado número 3. Recordemos que se cuentan de afuera hacia adentro. El cuadrado número 3 es este que estoy señalando aquí, el más pequeñito entre la posición número 2. Dice la afirmación, la longitud de su lado equivale a la mitad de la longitud del cuadrado n-2. ¿Cuál es la longitud del lado? Pues uno de los lados del cuadrado número 3. Como el cuadrado es 3, n es 3, entonces tenemos que n-2 es igual a 1. Es decir, que uno de los lados del cuadrado número 3 es igual a la mitad del cuadrado, de la longitud del cuadrado 1, que es este. ¿Y cuál es la mitad? Pues la mitad es el lado que está en negro. Entonces verificamos uno de los lados. ¿Es correcto? ¿Ya es mejor entendido? ¿Es mejor entendido, chicos? Si no entienden nuevamente, lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. ¿Se fueron? Voy a volver a explicar solamente porque supongo que no entendieron. Tenemos la posición número 2. Los que están en la posición número 2. El grandote es el cuadrado número 1. El que le sigue es el cuadrado número 2. Y el que le sigue, el más pequeño, es el cuadrado número 3. Los lados, cada uno de los lados son una longitud. Es la longitud de cada cuadrado. ¿Qué nos dice la afirmación?
En cualquier figura, a partir de la segunda, es decir, del segundo cuadrado, si a un cuadrado le corresponde el número n, es decir, por ejemplo, aquí el más chiquitico es el 3, el que estamos viendo en la posición 2, quiere decir de que este es el cuadrado número 3. La longitud, es decir, lo que mide uno de sus lados, equivale a la mitad de la longitud del cuadrado n-2. ¿N cuánto dijimos que era? 3, que es el cuadradito, ¿verdad? Menos 2, eso nos da 1. Por lo tanto, la longitud de uno de los lados del cuadrado 3, que es este, es igual a la mitad del cuadrado de la longitud del cuadrado número 1, que es este ladito que está aquí. Acordémonos que tomábamos el punto medio para formar el segundo cuadrado. Entonces, es lo que hay desde uno de los vértices hasta el punto medio. Ese punto medio, esta distancia, es igual a la longitud de uno de los lados del cuadrado número 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es entendido o lo volvemos a explicar? No tengo ningún problema. ¿Es entendido? A mí ya está claro, profe. Profe, para mí también está claro. Andrés Felipe. Sí, señor, ya entendí. Bueno, espero que me esté diciendo la verdad. Entonces, nos dice que esta afirmación, pues que es cierta, y se puede sustentar diciendo que el perímetro del cuadrado 1 es 4 veces mayor que el perímetro del cuadrado 4. B, la medida de 2 lados del cuadrado 1 equivale a la medida de 3 lados del cuadrado 3. El perímetro, C, el perímetro del cuadrado 1 es 4 veces mayor que el perímetro del cuadrado 5. O D, la longitud de un lado del cuadrado 2 equivale al doble de la longitud de un lado del cuadrado 1. ¿Quién me da la respuesta correcta? Los escucho, ahí sí no les voy a ayudar, sino hasta que me den la respuesta correcta. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Mm? ¿Cuál creen? Me dijeron que habían entendido la teoría, entonces, ¿cuál creen? Alejandra dice que la A. ¿Por qué crees que la A, Alejandra? Vamos a recordar aquí algo de alguna teoría que ustedes debieron de haber tenido hace un buen tiempo. ¿Alguien recuerda quién era Pitágoras? ¿Qué conocen? Sí, señor, era un matemático griego. Ok. ¿Y por qué es reconocido Pitágoras, Daniela? ¿Sabes? Por su teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Es decir, vamos aquí a formar un triángulo rectángulo. Ustedes no lo están viendo aún. Permítanme, ya sale. Oh, ¿qué pasó? Ahí sí. ¿Ya están viendo el triángulo que acabé de dibujar ahí? No, señor. No, señor. Carachas, ¿qué será que no abre? Acá ya se ve. Ahí ya está. Sí, señor, ahora sí. Tenemos un lado A, tenemos un lado B y tenemos un lado C. Les voy a pedir el favor que me indiquen ahí cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa.
La hipotenusa es el lado más grande. Esto es una C. ¿Dijiste lado o dijiste O? Compañera. La hipotenusa es la C. Ok, Mary dice que la hipotenusa es el lado C. Y los catetos Sí, los catetos son A, B. A y B. ¿Qué nos dice? Esto tiene que ser un triángulo rectángulo, ¿no? Es decir, esto tiene que ser igual a 90 grados. No se olvide. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El gran teorema de Pitágoras, como que tal vez no era él, dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, todos entendemos lo que quiere decir esta formulita, ¿verdad? Si hay alguien que no lo entiende, me dice y lo explicamos, porque vamos a necesitar de esto para aplicar, realizar el ejercicio. ¿Todos lo entienden? Quiero escuchar a sus demás compañeros. Voy a preguntarles aquí uno por uno a ver quiénes están conectados. Andrés Felipe, Alejandra por ahí contestó. Joan Andrés, ¿entendiste? Joan Andrés. Joan. A estas criaturas uno les pregunta y se van. Mónica Fernanda, ¿entendiste? Mónica. Bueno, aquí como que nada más estamos dando clase para 4 o 5. Ahorita que llenemos asistencia nos vamos a dar cuenta. Muchachos, ustedes que están participando, entonces les invito a que si no entienden algo, pregunten, porque no sé qué pasa realmente con sus compañeros. Ya hemos entendido entonces en qué consiste el teorema de Pitágoras. Entonces, si nos fijamos en esta parte, por ejemplo, miren, veamos un ladito, veamos esta parte que está en negro de la posición 1. Esto veamos la parte superior. ¿Eso ahí a qué se les asemeja? ¿Qué creen ustedes que es eso? Es un triángulo. Es un triángulo. ¿Y qué característica tiene? Es rectángulo, es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo de 90 grados. Es un triángulo rectángulo, muy bien. Es decir, que con eso podríamos realizar nosotros ahí podríamos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, tenemos dos catetos, cuyos catetos son de lados iguales, y tenemos una hipotenusa. Y resulta que luego, en el segundo punto de esta hipotenusa, va a ser igual, va a tener el punto medio, y ahí se va a desprender un nuevo cuadrado. Ahí se pasó. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Entonces, Sí, señor. Este es uno de los ejercicios en los cuales uno más se complica normalmente, porque no sabe por dónde verlo y hay mucha información y uno cree que eso simplemente es una secuencia y lo que hace es seguirlo. Entonces, miren, a la longitud grande le calculamos el punto medio, es decir, L medios, y L medios va a ser el punto medio del segundo cuadrado. Luego, ese segundo cuadrado va a tener una hipotenusa. Cuyos lados van a ser igual a L medios, ¿verdad? De aquí a aquí, del vértice del cuadrado grande al punto medio, hay L medios. Y aquí tenemos otro L medios. Es decir, tenemos L medios más L medios igual a 6. Si
calculamos el cuadrado de eso me daría, creo que aquí está escrito, miren, L medidos al cuadrado más L medidos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa. Que si calculamos esta hipotenusa al cuadrado de la raíz, esto nos va a dar L sobre raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Felipe, Meiri, Andrés, Natalia, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Señor. Okay, Sí, señor. ok, entonces ya tenemos el lado, lo que mide la hipotenusa en el punto, en la posición número 2. Es decir, que ahora el lado que tenemos aquí va a ser igual a L sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a calcular el siguiente ejercicio, es decir, el que tenemos, el siguiente cuadro que tenemos más hacia adentro. Este siguiente cuadro va a tener como, va a ser en gran parte, lo que va a formar vamos a formar pequeños teoremas de Pitágoras, digámoslo así, pequeñitos triángulos chiquitos, y entonces tenemos un triángulo aquí en la parte de arriba. Ya sabemos que este lado entero nos mide L sobre raíz de 2, como tomamos el punto medio, esto nos pasaría entonces a medir L sobre raíz de 2 sobre 2. Esto lo tenemos más acá adelante. Miren, L sobre raíz de 2 sobre 2, que eso, pues, si aplicamos la ley de máximos y mínimos o la popular ley de la oreja, nos da L sobre 2 por raíz de 2. Vamos, para que me crean, yo sé que ustedes me creen, pero para que no vayan a tener duda alguna, vamos a verlo en, aquí, tenemos L sobre raíz de 2 sobre 2. Podemos colocar aquí en el denominador de la parte de abajo un 1, y esto haciendo la ley de máximos y mínimos o la ley de la oreja, tenemos que esto es L por 1 sobre 2 por raíz de 2. Haciendo nuevamente esta operación, tenemos que esto es igual a L sobre 2 por raíz de 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Aún no aparece, ustedes aún no lo han visto, ahí está. Entonces tenemos que L sobre raíz de 2 sobre un gran sobre 2 por raíz sobre 1, esto es igual a L por 1, que esto al final de cuentas va a ser igual a L sobre 2 por raíz de 2, que esto continúa de la misma manera. Y vamos entonces a ver, y es esto lo que tenemos aquí. Miren, L sobre raíz de 2 por 2, o 2 por raíz de 2, eso conmuta, y eso ya sabemos que es un nuevo lado. Es un nuevo cateto, entonces aplicamos nuevamente el teorema de Pitágoras, y tenemos que esto al cuadrado más nuevamente esto al cuadrado es igual a la hipotenusa 3 al cuadrado, que está en la parte de acá. Esto es igual a que H3, digamos que la hipotenusa 3 va a ser igual a L sobre raíz de 4, haciendo operaciones ahí ligeras, y esto va a ser igual a L medios, porque la raíz de 4 es igual. ¿Cuánto es la raíz de 4? La raíz cuadrada de 4. 2. 2, es correcto. Entonces el perímetro va a ser igual, el perímetro, recordemos que el perímetro es la suma de los lados, L medios, más L medios, más L medios, más L medios, esto es igual a 4 veces L medios, y esto es igual a 2L, ¿cierto? A 2L, y recordamos que era L, L era la longitud del cuadrado grande, ay, aquí no, ese es el de acá. L era la longitud de este cuadrado grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Todos. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, señor. Señor.
Con lo que le acabamos de explicar, entonces nos damos cuenta, con lo que le acabo de explicar, nos damos cuenta de que el enunciado funciona. Y entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ahí hemos hablado mucho y hemos entendido, pero la respuesta correcta, ¿cuál es? Jóvenes, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la C. Miren que nuevamente podemos hacer para el cuadrado 5, para el cuadrado 4, todos esos podemos hacer, calcularlos, y tenemos como respuesta correcta la C, que nos dice que el perímetro del cuadrado 1, el más grande, es 4 veces mayor que el perímetro del cuadrado 5. Es decir, la parte de este cuadrado chiquito, que es el 5, lo multiplicamos por 5, nos da el cuadrado de longitud 1. Y eso lo podemos hacer infiriendo todas las veces los cuadrados que necesitemos a partir del teorema de Pitágoras. No lo dejé hasta la hipotenusa 3 porque se vuelve muy dispendioso y creo que esto es posible que ustedes lo calculen para llegar a concluir de que la respuesta correcta es la respuesta C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces con esto tenemos que la respuesta correcta es esa que acabamos de ver. Permítanme un momento, yo entro aquí porque le voy a aceptar al compañero unos chicos que debe aceptar. Permítanme un momento. Entonces vayan analizando este ejercicio, vayan analizando estas fórmulas de las áreas. Uy, ¿qué pasa aquí? Voy a preguntarles ahorita las fórmulas de las áreas. Ya acabamos de ver lo que es perímetro, ya sabemos qué es lo que es perímetro. Ahora vamos a calcular lo que son las áreas. Vayan aprendiendo esas fórmulas o recordándolas, que con seguridad tienen que recordarlas. Entonces, ¿qué es el área? Ya vimos que el perímetro es lo que tenemos por fuera, ¿verdad? Que es la parte de afuera, lo que bordea una figura. Ahora el área es la cantidad de elementos, de cositas, de lo que podríamos llamar que es lo que tiene por dentro. Entonces, por ejemplo, el área de este cuadrado es todo lo que está en rojo. Toda esta parte que está en rojo es el área del cuadrado. Del rectángulo, todo lo que está en amarillo. Esto es toda la parte de adentro. Podríamos decir que el perímetro del cuadrado es lo que está en negro, que es el borde, y el área del cuadrado es lo que está en rojo, que es lo que está dentro. De la misma manera, la del área del rectángulo, lo de verde es el área del círculo y lo gris es el área del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Me encanta. Vamos entonces a ver que el área del cuadrado se calcula multiplicando el lado por lado, que es igual al lado del cuadrado. La del rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura. La base es esta, la altura es esta, que eso es igual a un b por a, es un lado por otro lado. Aquí, ¿por qué no es lado al cuadrado? Porque los lados no son iguales, entonces es un lado por el otro. El área por eso decimos que es base por altura. El área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Ya recordamos que el radio es la mitad del diámetro, lo calculamos al cuadrado y lo multiplicamos por pi. Y ya saben que es 3.1416, pues no es eso, pero es una fórmula ligera que podemos encontrar para hacer el cálculo, y si no lo dejamos en términos de pi. Y el triángulo es igual al área de la base por la altura sobre 2. ¿Por qué sobre todo? Miren que si nosotros colocamos otro triángulo de estos mismos aquí, lo colocamos como volteado acá en la parte de aquí arriba, pues entonces nos quedaría un rectángulo y una diagonal. Y esa diagonal lo que nos hace es dividir el rectángulo grande que podríamos tener aquí imaginario, nos lo divide en dos. Y eso es un triángulo. Y eso es un triángulo. Entonces, el área del triángulo es base por altura
base por altura, que es como la misma del rectángulo, solamente que lo dividimos entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ah, bueno, no dijeron sí, señora, sí. Vamos entonces bueno, ahí hay algo más, lo que ya sabíamos. Vamos entonces a hacer un primer ejercicio chévere. El celular de Mateo tiene un programa que toma la foto de una figura plana cualquiera y le calcula el área real. Para verificar la efectividad del programa, Mateo le toma la foto a un círculo de radio conocido y al calcular el área con la expresión A es igual a pi por radio al cuadrado, obtiene que el área es igual a 81, que es igual al resultado que arroja el programa. Mateo ahora le toma la foto del radio igual al doble del círculo anterior. Entonces el valor del área que debe entregar el programa es, ¿entendieron el enunciado? ¿Entendimos? No, profe. Entendimos, ok. Vamos a calcular eso. Miren, Mateo tiene un celular y con ese celular puede tomar áreas de figuras planas. Es decir, una figura, un rectángulo, un cuadrado, lo que sea, le puede calcular el área. Entonces, esas son aplicaciones que existen realmente. Usted coloca el celular y mira cuánto es la longitud de un lugar al otro, cuánto es la del otro lugar, la de otro lado, y eso le calcula un área. Entonces, para ver si este programa funciona, el man lo que hizo fue que calculó Mateo, es un círculo, miren, no es una forma rectangular, es un círculo, entonces ya sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Mateo lo que hizo fue ya le calculó el área al círculo ese con el celular, y lo que hizo fue entonces calcular ahora el área de manera manual, a ver si funcionaba, y obtuvo que el área es igual a pi por radio al cuadrado, que es lo mismo que el área es igual a 81 pi. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Hemos entendido hasta ahí? ¿Hemos entendido hasta ahí? Miren, mantenemos, no sé qué es lo que quiere decir. Ah, no, señor. Tenemos nuevamente. Mateo tiene un celular y con ese celular puede calcular, tomando una foto, puede calcular el área de figuras planas. En este caso va a tomarle una foto y va a calcular el área de un círculo. ¿Cuál era la fórmula para calcular el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. Resulta que ya la conoció, ya lo hizo, y lo hizo a mano para verificar y lo podía hacer. Entonces llegó a la conclusión de que utilizando la regla de que el área es igual a pi por radio al cuadrado, obtuvo que el área era igual a 81 pi. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí ya? Es decir, reemplazó r al cuadrado. ¿Ya entendimos hasta ahí ahora sí? Sí, señor. Ok, entonces llegó a la conclusión de que es igual al resultado que arroja el programa, es decir, que el programa hace bien los cálculos. Y ahora Mateo tomó la foto del radio igual al doble del círculo anterior. ¿Qué es el doble del círculo anterior? ¿Cuál era el radio? Vamos entonces a solucionar el ejercicio. Y les pregunto entonces, ¿cuál era el radio? ¿Cuál era el radio entonces? Miren, tenemos que el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Tenemos también con los datos que nos dan que el área es igual a 81 pi. Es decir, que tenemos que reemplazar este r al cuadrado, le sacamos la raíz a 81, le sacamos la raíz cuadrada, y esto nos queda igual a 9 al cuadrado. Por tanto, el radio del ejercicio anterior es igual a 9. 9 es el radio al cuadrado por pi.
¿Vamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces resulta que ahora nos dice que, miremos lo que decía el ejercicio, nos dice que Mario le tomó la foto del radio igual al doble del círculo anterior. Entonces, si teníamos que el radio era 9, ¿cuánto es el doble? 18. Muy bien. Y Y se multiplica por 18 y es ahí como muestra, 324. No se multiplica por 18. Ya, Ahora el cuadrado. radio va a ser 18. Y recordemos que la fórmula es radio al cuadrado por pi. Lo que hacemos es 18 al cuadrado. ¿Listo? Y eso lo podemos calcular multiplicando 18 por 18, que eso lo podemos hacer a manito porque el cuadrado es multiplicar 2 veces la base, que es 18. Y eso nos queda 324. Y 324 pi sería la respuesta correcta. Y vamos a ver. Y esa respuesta es la respuesta C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No, profe, ¿me puedes volver a explicar esa parte, la última parte que Claro, hiciste? Natalia. Mira, vamos a explicarlo desde el inicio. Estamos claros en que el área es igual a pi por radio, ¿verdad? Sí, señor. Permítanme un momento. Ahora, entonces tenemos que el área, según lo que nos dan, es igual a 81 pi, que es lo que nos dice el enunciado del ejercicio, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Sí, señor. No se enojen que les estoy preguntando. Entonces resulta que, como sabemos, 81 es igual al radio al cuadrado. Luego ustedes pueden sacar la raíz cuadrada de radio al cuadrado y de 81 y eso les queda que radio es igual a 9. ¿Sí? Porque 9 al cuadrado nos da 81. Entonces eso sería radio igual a 9 al cuadrado por pi. Esto sería igual a 81. El ejercicio nos dice que es el doble del radio. Podemos rectificarlo. Y entonces dice que Mateo ahora le toma la foto del radio igual al doble del círculo anterior. Entonces el valor del área que se debe entregar, como es el doble del radio anterior, tenemos que buscamos el doble de 9. Es decir, 2 por 9, eso nos da 18, ¿verdad? Es decir, que el nuevo radio va a ser igual a 18. Como tenemos que el nuevo radio es igual a 18, entonces aplicamos nuevamente la fórmula y tenemos que 18 al cuadrado por pi es el área, que esto es igual, haciendo la operación de 18 al cuadrado, nos da 324. ¿Es claro? Sí, profe. Ahora sí, Natalia, muy bien. Y si vamos a ver, la respuesta correcta es la respuesta C, que nos dice 324 pi. Vamos a calcular ligeramente lo que tenemos aquí porque nos falta un tema grande y tenemos que hacerlo. Y se responde a las preguntas 3, 4 y 5, como, o sea, ahí sería 1, 2 y 3, ¿no? Porque no hay preguntas 3, 4 y 5, con la siguiente información. Ahí se ve como una figurita rara, ¿no? Pero esto es un rectángulo completo, ahí no es que se le haya comido un pedacito, eso es un rectángulo. Un parque tiene forma rectangular, como se indica la figura, es decir, tiene el lado A, tiene el lado de 20 centímetros, B y C. Es un rectángulo, ¿no? Recuerden, forma rectangular. Si se sabe que el lado A es la cuarta parte del radio del lado C, la medida en metros del lado B es, ¿cuál creen ustedes? Esos son ejercicios para confundir, pero si ustedes se dan cuenta son completamente fáciles. ¿Los solucionamos o los espero que lo intenten solucionar? Espere que
La respuesta es la B, 5. 5, sí. Sí, la B. Vamos a ver. Sí, es la B. ¿Qué propiedades tiene un rectángulo? Los lados opuestos son iguales, ¿verdad? Sí, señor. Es decir, que el lado C va a ser igual a este lado que mide 20 metros. Mire cómo es el IFES, no nos dice que esto mide 20 metros cuando ya lo tenemos acá, solamente para que la gente se busque entender estas cosas. Entonces les pone trampitas bobas, digamos así, pero trampitas en las que la gente cae naturalmente. Entonces B, C es igual a 20 metros también, y nos dice que si se sabe que el lado A es la cuarta parte del lado C, es decir, la cuarta parte de C es dividirse entre 4, C es igual a 20, dividido 4 nos da 5, por lo tanto A es igual a 5, ¿estamos de acuerdo? Esto es igual a 5 metros, y como los lados opuestos de un rectángulo son iguales, la medida de A va a ser igual a la medida de B, y la medida de B, que es 5, la medida de A es igual a la medida de B, entonces tenemos que la respuesta correcta en metros, el del punto 1, es igual a B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Seguros que estamos de acuerdo? ¿Entendido? Creo que sí. Vamos a ver ahora el punto 2, dice el perímetro del parque es igual a, ya sabemos cuánto mide el punto A, ya sabemos cuánto mide el punto B y el C. Así que, ¿cuánto es el perímetro? Sí. 50. 50. 50. Correcto, no tengo que explicarles nada ahí, creo que no hay que explicar nada, porque ya sabemos que el perímetro es la suma de los lados y ya sabemos cuánto miden los lados. ¿Vale? Y dice el punto 3, el área del parque es igual a, entonces, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? Base por altura. Muy bien, Santiago, entonces base por altura es 20 metros por 5 metros, ¿y eso cuánto nos da? 100. 100 ¿qué? 100 metros cuadrados. 100 metros 100 cuadrados. Muy bien, entonces apréndanse esto. Perímetro siempre nos va a dar en unidades, unidades las que sean, pero no al cuadrado, no a la 3, no, sino unidades únicas, como U a la 1. El área siempre nos va a dar en unidades cuadradas, es decir, M al cuadrado, por ejemplo, que aquí la unidad es M. Y el volumen, que ya lo vamos a ver, nos va a dar en medidas cúbicas. ¿Listo? Está claro este ejercicio, ¿verdad? No creo que haya que explicarle nada más. Sí, profe. Ok, vamos entonces a pasar a un nuevo punto, a un nuevo tema. Y tenemos ahí pues que las respuestas correctas son las que ya dijimos. Está mal escrito eso. Bueno. Se los voy a plantear de ejercicio a ustedes porque el tiempo no nos está alcanzando. Se los voy a dejar para que lo hagan. Ahorita les digo qué vamos a hacer. Vamos a ver ahora lo que es el volumen. ¿Quién me puede decir ligeramente algo? Pues no lo que está ahí. ¿Qué es un volumen? ¿Dónde encontramos volúmenes? ¿En dónde encontramos volúmenes? ¿Qué creen ustedes que es un volumen? Recuerden. Jóvenes, yo sé que están ahí, yo sé que ustedes saben esa Un vaso de jugo, pues en alta cotidiana. Podría ser en un vaso de jugo. Un vaso de jugo. Pues entonces, en el vaso de jugo, ¿cuál sería el volumen? Mónica, yo sé que tú sabes. Miren, en el ejemplo de Mónica, en un vaso de jugo, pues el vaso de jugo vacío no es un volumen. El volumen es cuando el vaso de jugo está lleno. Es decir, la cantidad, yo creo que en un vaso caben centímetros cúbicos de líquido, pues lo que uno echa en un vaso líquido, que cabe en ese vaso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron esa parte? Sí, profe. Otro ejemplo de un volumen.
puede ser una piscina. La piscina, si ustedes son de Pinamó, conocen las piscinas de la villa. Esa piscina es un área, es un rectángulo literalmente, y entonces el volumen es la cantidad de agua que le cabe a esa piscina cuando está totalmente llena. ¿Y cómo se va a dar el volumen de esa piscina? Si ustedes lo miran aquí, es un paralelepípedo, ¿verdad? Es un rectángulo cuya base es un rectángulo, es decir, que el volumen va a estar dado por el área, es decir, la base por la altura, por el ladito, ¿cómo les explico? El producto de dos de sus lados, de los lados del rectángulo por la altura, ¿sí? Es decir, ustedes pueden mirar como una base plana el rectángulo de las piscinas de la villa, y entonces le calculan la base por la altura, calculan el área del rectángulo. Cuando ya tienen el área del rectángulo, lo que hacen es multiplicar por la altura. Y si nos damos cuenta aquí, tenemos que el área del rectángulo es base por altura por L, que es la subida. ¿Estamos claros? ¿Está claro? Chicuelos. ¿Está claro? ¿No está claro? Díganme algo. Vamos a mirarlos todos entonces. Un cubo ya sabemos que tiene, sus lados son iguales, por lo tanto el volumen va a ser L por L por L, que es lado por lado por lado, que eso sería igual a la longitud del cubo. El paralelepípedo, como el ejemplo de las piscinas de la villa, miren, ustedes aquí están viendo, si lo vieran de una forma, pues, de frente, podrían ver que las piscinas de la villa son un paralelepípedo que tiene base, que tiene altura, que tiene una longitud de más. Entonces el volumen de las piscinas de la villa o de cualquier fórmula, no, de cualquier figura paralelepípeda va a estar dada por la base, por la altura, por la longitud. Y recordemos que base por altura era el área. ¿Sí me hago entender ahora? Jóvenes, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Señor. Encontramos también el cilindro. El cilindro es una figura, un cilindro de gas, el más conocido. Una base circular por una altura de más, entonces eso nos da pi por radio al cuadrado por la altura que vamos a encontrar. El de la esfera va a ser A4, va a ser igual a, la esfera es un balón de fútbol, por ejemplo, un balón de básquet. La esfera va a ser, el volumen va a ser 4/3 de pi por el radio al cuadrado, 4 dividido 3 por pi por el radio al cuadrado, lo que al cubo, perdón. Lo que necesitamos es ver cómo es el cubo. Y el cono va a ser igual, el volumen va a ser igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces miren que aquí ya interfieren tres cosas y por eso nos queda esto al cubo, porque interfiere un área, el área es en términos cuadrados, ya lo dijimos, por algo más normalmente, que es otra altura, que es otra longitud, y la longitud está en términos, unos nuevos términos, y esto nos queda por algo más, por una unidad más, por eso nos queda en unidades cúbicas. ¿Son claras esas fórmulas? Profe, menos la de la esfera. Mira, entonces 4/3, es el producto de 4/3, 4/3 por pi por el radio al cubo. ¿Cuál es el radio de un círculo? El radio es la mitad del perímetro. ¿Recuerdas cómo calculábamos el radio? Santiago. Sí, señor. Ok, aquí es el mismo radio. El radio que tomes en la esfera, en el círculo, va a ser el mismo radio para cualquiera de los lados que puedan mirar en la esfera. Entonces, supone no tengo un desarmable aquí. Supone que partes a la mitad un balón de baloncesto. Y haz de cuenta que ese balón de baloncesto no se desinfla, simplemente que se parte a la mitad. Vos tomas la mitad del perímetro de la esfera que queda partida a la mitad, de la parte del círculo que queda partido a la mitad, de lo que se nota, y ese va a ser, toma la mitad de ese diámetro y eso va a ser el radio. Tú ese radio lo puedes mirar de ahí hasta el círculo, hasta la partecita que bordea el corte, y lo puedes mirar a cualquier otro lado.
y en cualquier otro lado el radio va a ser exactamente el mismo. Es decir, en esta figurita que tenemos aquí, el radio va a ser este de acá y también va a ser el que mira hacia arriba, va a ser el que mira hacia el lado, va a ser el que mira en diagonal. Van a ser, todos estos van a ser radios. ¿Correcto? Sí, señor, ya ahí me quedó más claro. Ok. Vamos entonces a pasar a realizar un primer ejercicio. Y nos dice, con los datos anteriores vamos a responder las siguientes preguntas. A ver, si un prisma y una pirámide tienen la misma base y altura, ¿cuántas veces mayor es el volumen del prisma que el volumen de la pirámide? Un prisma es este es un prisma triangular y esta es una pirámide triangular. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces este va a ser más grande que el de acá? ¿Cuántas veces el prisma va a ser más grande que la pirámide? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que es más grande? ¿No creen que es más grande? ¿Qué creen? ¿Lo resolvemos o los espero? ¿Qué creen? ¿Qué hacemos? Jóvenes. ¿Siguen ahí? Resolverlo. Vamos a ver si está aquí la respuesta correcta. Ah, no está la respuesta, nos tocó hacerlo, miren. ¿Cómo calculamos el área, cómo calculamos el volumen de una pirámide? Pues recordemos que el volumen de una pirámide o de una figura triangular es 1/3 de la base por la altura sobre 2 por la altura nuevamente. Base por altura sobre 2 es el área, recordémoslo, que es el área del triangulito que tenemos pintado acá en la parte de abajo, y la altura, pues, que es el nuevo ítem que le tenemos que colocar para calcular. ¿Sí estamos claros en cómo se calcula esto? ¿Estamos claros? Sí. Ok, solamente que este pues lo tenemos que multiplicar por 1/3 porque era lo que nos decía la fórmula anterior. Y en diferencia a este, que no tiene la fórmula del prisma. ¿Qué no tiene la fórmula? En el prisma ¿Un no. tercio? El prisma tiene 1/3 de más, ¿verdad? ¿Y 1/3 qué hace? ¿Que se nos vuelva más grande o que se nos vuelva más pequeño? Vamos a ver la pirámide triangular. En la pirámide triangular que tenemos 1/3, ¿qué nos permite ver? ¿Que el volumen es más grande o que es más pequeño? ¿Qué creen? Si a mí me dicen que tome, suponga usted, un dulcecito, unas panelitas se llaman, las panelitas. Usted tiene una panelita y le dicen que tome 1/2 de esa panelita. ¿Ese 1/2 es más grande que la panelita total? No, señor, es menos. No sé. Es decir, es lo mismo, es exactamente lo mismo que tenemos aquí. 1/3 me hace volver más pequeño al prisma grande, ¿verdad? A la fórmula de esta grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces resulta que este es ¿cuántas veces más grande? Si esto me hace volver 3 veces más pequeña, la fórmula que esta, ¿cuántas veces es más grande este volumen del prisma triangular respecto a la pirámide triangular? Es 1/3 más grande. No. Porque acuérdate que 1/3 es lo que me hace más pequeño. ¿Cuánto nos suma 1? ¿Cuántas veces sumando 1/3 nos da la suma de 1? ¿Dos? Es decir, si sumamos 2/3 más 1/3, ¿cuánto me da?
Me da 1, ¿verdad? Y ese 1 es como si lo tuviéramos aquí, como si tuviéramos 1 multiplicando toda esta fórmula del prisma triangular. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, dada que la pregunta es ¿cuántas veces mayor es el volumen del prisma que el volumen de la pirámide? Es decir, 2, porque 2 más el volumen del prisma es igual a 1. 2 tercios más 1 tercio es igual a 1. ¿Estamos correctos? ¿Sí es claro? Señor. Ok. Lo repasan nuevamente, ¿vale? Porque creo que no para todos es claro. Lo repasan nuevamente. Acordémonos que lo que buscamos es que aquí nos dé 1 y si sumamos 1 tercio más 2 tercios, esto es igual a 1, que lo que buscamos a su vez es que el prisma sea 2 veces más grande, que el volumen del prisma sea 2 veces más que el volumen de la pirámide triangular. Espero que hayan entendido. Vamos a realizar un siguiente ejercicio, vamos a realizar este que me gusta más. El anterior se lo voy a plantear también de ejercicio. De acuerdo con la siguiente información, responde esta pregunta. Sofía está recogiendo agua en un recipiente cilíndrico como el que se muestra en la figura, el recipiente que tenemos acá, y dice si el recipiente está solo hasta la mitad de su capacidad, entonces la cantidad de agua que contiene en centímetros cúbicos es... ¿Cuál era la fórmula del volumen del cilindro? Pi por radio al cuadrado. Pi por altura. Escuchen, pi por radio al cuadrado por la altura. Vamos a resolverlo, ¿vale? Aquí nos dan el diámetro. ¿Sí? Pues lo toman de un punto de aquí, lo toman de otro punto de acá, de un extremo y del otro extremo, o sea que nos dan el diámetro. Si el diámetro es igual a 60 centímetros cúbicos, ¿cuánto es el radio? Perdón, a 60 centímetros. ¿Cuánto es el radio? 30 centímetros. 30 30 centímetros. centímetros. Muy bien. Y entonces dice que el recipiente está lleno hasta la mitad. Ya sabemos que el radio es 30 centímetros. Si la altura total es 180 centímetros, ¿cuánto es la mitad? 90. 90, ¿verdad? Y ahora aquí les pregunto nuevamente, ya tenemos el radio y tenemos la mitad. ¿Cuál es la fórmula del volumen del cilindro? Pi por radio al cuadrado por altura. Pi por radio al cuadrado. Entonces ya tenemos que el radio es 30. Es decir, que ¿cuánto es radio al cuadrado? Es decir, 30 al cuadrado. ¿Y cuánto es eso? 3 por 3, 9 y 2 ceros. 900. 900 centímetros al cuadrado. Por la altura, ¿verdad? Por pi, por la altura, ¿verdad? Y 900 por 90, ¿cuánto nos da? 9 por 9, 81. 900 tiene 2 ceros y el 90 tiene 1, o sea que tiene 3 ceros. ¿Eso cuánto nos da? ¿900 por 90? 81.000. 81.000 centímetros cúbicos por la unidad que nos falta multiplicar, que es pi. ¿Estamos de acuerdo? Miren, recordemos la fórmula pi por radio al cuadrado. ¿Cómo es que, Daniela? Es pi por radio al cuadrado por altura. Pi por radio al cuadrado. ¿Y ese pi por radio al cuadrado no le suena a algo? Ese pi por radio al cuadrado era el área de un círculo. Si nosotros vemos un cilindro, es igual, tiene como base un círculo. Entonces, pi por radio al cuadrado, 60 es el diámetro, el radio es... Permítanme un momento, por favor. Tengo que contestarla.
Qué pena, chicos. Entonces teníamos que el radio es igual a 30 centímetros y la altura es la mitad porque nos dice que está lleno el recipiente hasta la mitad, es decir, 90 centímetros. Entonces tenemos pi por el radio al cuadrado, que el radio es 30, al cuadrado eso nos da 900, es decir, pi por 900 centímetros cuadrados, por la altura que es 90, es decir, 900 por 90 nos da 81.000 centímetros cúbicos por pi. Por tanto, la respuesta correcta aquí sería la C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro? Sí, señor. Jóvenes. Entonces, con estos ejercicios, pues hemos terminado la sesión de hoy. No se me vayan a desconectar, por favor, que tengo que decirles varias cositas. Hemos terminado la sesión de hoy del tema de geometría. Varias cositas. Por favor, aquí en el chat les voy a colocar un enlace para que me colaboren llenando la asistencia. La asistencia, pues ustedes saben que si no hay esa asistencia, pues no podríamos ver la posibilidad de volver a hacer esos cursos, no tendríamos la posibilidad de saber de que sí se conectan. Esa es la asistencia. Les voy a compartir también un enlace, y ese enlace va a ser un grupo de WhatsApp al cual solamente yo voy a tener información, y ahí les voy a colocar más ejercicios de IFES solucionados. ¿Estamos claros? Entonces únanse y en el momento adecuado yo les voy a compartir enlaces y les voy a compartir las sesiones de estos videos. Y para terminar, nos vemos con ustedes si Dios quiere el viernes. Les voy a pedir enciendan sus cámaras un momentico. Yo veo de que estén, yo veo de que hayan participado, yo veo de que no se hayan ido. Enciendan las cámaras, vamos a decir hola, acomódense, peínense, arréglense, pónganse ropita. Por favor, encendamos las cámaras un momentico, chicos. Hola. ¿Están acomodando? Voy a parar la grabación.